Las administraciones públicas deben estar al servicio del emprendimiento. Es solo una de las últimas ideas que hemos escuchado del secretario de Estado de Seguridad Social, el vallisoletano Tomás Burgos, y es una de las cuestiones que abordaremos esta misma noche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para eso tenemos a nuestro lado, como siempre ya saben, es un programa que hacemos junto a Castilla y León, Diario El Mundo, y a CIL, Radio Castilla y León, Radio Felipe Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Elena Rodríguez, Castilla y León Radio, buenas noches. Muy buenas noches. Tomás Burgos, vallisoletano, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Nos acompaña hoy en este plató y queremos hablar precisamente de esto, que es lo último que hemos escuchado de su boca. Tiene que estar al servicio, pero claro, hay muchos otros campos que se mueven en el momento del emprendimiento, es decir, bancos, hay otros factores que pueden influir en el Estado. ¿Hasta qué punto se puede comprometer en esto? Pues yo creo que las políticas que desarrolla el Gobierno de la Nación y todas las administraciones públicas a favor del emprendimiento son múltiples, empezando, como usted decía, por apoyar el emprendimiento donde nace, que es allí donde hay una idea y donde hay una persona dispuesta a asumir unos riesgos y unas responsabilidades. Ahí hay que apoyar esa puesta en marcha de una empresa, apoyar esa puesta en marcha de un puesto de trabajo, convertir esa idea en un proyecto concreto, financiarlo adecuadamente, suprimir trámites, simplificar las labores de administración y respaldar económicamente a aquellos que comienzan. Desde la Seguridad Social es evidente que estamos haciendo importantes esfuerzos para apoyar precisamente a aquellos que dan un primer paso, o bien como autónomos, o bien que tienen la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo como trabajadores por cuenta ajena. En ese sentido, hace muy pocos meses pusimos en marcha un importante instrumento, la tarifa plana de 50 euros para aquellos autónomos que decidieran poner en marcha su proyecto vital, su proyecto de carácter empresarial. Y tengo que decir que está dando un importante resultado, que más de 175.000 autónomos se han puesto en marcha, se han puesto manos a la obra precisamente acogiéndose a esta medida. Y tengo que decir que en Castilla y León superan los 8.000, que si lo ponemos en relación con el porcentaje nacional, demuestra que esta es una comunidad con importante espíritu emprendedor y que hay muchas personas dispuestas, ¿no? Y ahora el Gobierno acaba de aprobar recientemente esa otra tarifa plana de 100 euros para toda la contratación indefinida durante 2 años, empleo estable, empleo de calidad y empleo con protección social. Hay otros muchos elementos que las administraciones públicas deben poner al servicio del emprendimiento, pero desde luego desde el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, este apoyo a la contratación, este apoyo a la reducción de los costes sociales para poner en marcha una empresa nos parece básico y creemos que está empezando a dar importantes resultados. ¿Pero hay compromiso desde la banca o bueno, cómo se trabaja con ellos? Porque claro, puede que existan, realmente las hay ayudas estatales, pero a lo mejor los bancos siguen teniendo unos barómetros, ¿no?, a la hora de adjudicar esos... Afortunadamente hay otros instrumentos de financiación al margen de los créditos de la banca. Precisamente yo hacía esas declaraciones que usted citaba al principio en un congreso internacional en Sevilla sobre viveros de empresas, y ahí se planteaban una serie de mecanismos extrafinancieros de financiación, es decir, personas individuales o colectivos que están dispuestos a aportar recursos cuando identifican una idea positiva y respaldarla para que se convierta en realidad. Son los business angels que se conocen en otros muchos países. Son mecanismos diferentes al crédito bancario convencional para conseguir financiación al servicio de ideas, de proyectos y de compromisos de desarrollo de los mismos. Es un camino que hay que explorar, es un camino al que nosotros hemos concedido importancia en las últimas reformas legales que hemos impulsado y que esperemos que en los próximos meses empiezan a hacer realidad muchas de esas operaciones que comienzan con una idea, que comienzan con un joven que tiene a lo mejor una inquietud y que se puede plasmar en una empresa de éxito. Pero fíjese, habla usted y da los datos y bueno, y es verdad, esa tarifa plana existe y esa tarifa plana de 50 euros para jóvenes y para estos emprendedores que se lanzan a ese
primer trabajo, porque, o sea, ese trabajo de autónomo, porque realmente la situación está muy mal y no hay más. Pero esto que está muy bien, también hay otro dato que usted no ha reflejado, que es que hay muchos empleos muchos autónomos que automáticamente al año y medio, como muy tarde, ven cómo tienen que dar de baja sus negocios por la gran carga fiscal que están teniendo precisamente por parte del gobierno. Es decir, por un lado damos tarifa plana, pero por otro lado imponemos una carga fiscal brutal. ¿No cree que es un poco un contrasentido? Bueno, no, precisamente una tarifa plana es una reducción significativa de los costes sociales, claro, que son para algunos un importante impuesto al trabajo. Nosotros obviamente lo vemos desde otro punto de vista, pero fíjese usted, la tarifa plana para contratar a una persona con carácter indefinido supone una reducción de las cuotas sociales del 75%. Es decir, ninguna empresa, ningún sector empresarial había solicitado nunca una reducción de estas características. Los empresarios vienen reclamando bajadas de cotizaciones de 2, 3, 4 puntos. Estamos hablando del 75% de las cotizaciones sociales. Es decir, el compromiso del gobierno en relación con los costes sociales de una empresa, ya sea una empresa que nace o una empresa que ya está consolidada, es inequívoco. Y sabemos que esto tiene un importante coste y que hay que hacer un esfuerzo significativo. Pero desde la Seguridad Social lo tenemos muy claro. El sistema de protección social y las pensiones solamente serán sostenibles si existe un tejido productivo potente que las sostenga debajo. Por tanto, frente a aquellos que dicen que de esta forma la Seguridad Social va a tener un coste, nosotros lo que decimos es que en todo caso es una gran inversión, porque lo que necesitamos es cada día más afiliados al sistema de Seguridad Social, cada día más personas en la actividad productiva. Por eso nosotros, desde donde podemos, desde la reducción de cuotas, estamos impulsando estas medidas de choque y estas medidas que suponen un importante esfuerzo. Y desde el punto de vista de las reformas fiscales que el Gobierno ha comprometido, estoy seguro que también habrá importantes avances en esta dirección. Más dudas que se nos plantean, pero enseguida, que tenemos que ir a publicidad hasta ahora. Gracias. La sepia de siempre en Valladolid. ¿Quién no conoce la sepia? 3 locales diferentes con la misma calidad. La mejor sepia a la plancha, patatas alioli, bravas, pulpo, lacón y las tapas específicas de cada establecimiento. Rabas, croquetas, montados. La sepia. Sabor a Valladolid. Seguimos en la quinta esquina, esta noche con Tomás Burgos, que es secretario de Estado de la Seguridad Social. Nos acompañan, como no, es un programa conjunto, ya lo saben, del Grupo de Comunicación. Está con nosotros el subdirector del Mundo, Felipe Ramos. Está la directora de informativos, Elena Rodríguez, de Castilla y León Radio. Y estábamos hablando precisamente de la tarifa plana de emprendedores, Felipe. Yo creo que había todavía muchas cuestiones que se nos quedaban, dudas que se nos planteaban con las iniciativas gubernamentales en torno a este asunto. Sí, yo le decía que evidentemente loando y alabando esta tarifa plana y loando y alabando esta tarifa, que lo que hace es meter al mercado laboral cotizantes, que es lo que necesita el mercado laboral. Parece que lo que se le da por un lado se le quita por otro. Es decir, ha habido una reducción, usted ha dicho, el 75%, y nunca se había producido en las cotizaciones a la seguridad social de estos, digamos, emprendedores, de estos autónomos, pero por otro lado, no me negará usted que ha subido el IRPF, ha subido el IAE, y no vamos a hablar del IVA. Es decir, estos autónomos también pagan eso, y también tienen esos impuestos. Por eso le decía yo, si no es un poco un contrasentido. Lo damos por un lado, pero por otro lado, ellos tienen que cotizar como el que más. Y estos pequeños emprendedores es a los que más le cuesta y a los que precisamente más difícil es acceder a esa financiación de que hablaba de los bancos mi compañera Alma. Fíjese, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad social, por no hablar de otros ámbitos. Obviamente cualquier autónomo aspira a tener una pensión. En estos momentos en Castilla y León tenemos que pagar 600.000 pensiones cada mes y eso significa un coste importante.
Evidentemente podemos hacer mucha demagogia y decir que no hace falta sostener el sistema de pensiones o que no sabemos de dónde podemos incorporar los recursos. Los autónomos cotizan en proporción menos que un asalariado al sistema de seguridad social. Estamos tratando de convencer a los autónomos de que aporten más, porque de esa manera tendrán prestaciones el día de mañana de mayor entidad. La pensión media de un autónomo es un 40% más baja que la de un asalariado. ¿Por qué? Porque cotizan menos a lo largo de su vida laboral, pudiendo elegir la cotización, cosa que un asalariado no puede hacer. Pero sabemos que hay autónomos con dificultades. Por eso lo importante a la hora de comenzar un proyecto empresarial es reducir en la medida de lo posible, las cargas sociales. Pero las cargas sociales hay que interpretarlas como un mecanismo fundamental para sostener nuestro sistema de pensiones y nuestro sistema de prestaciones sociales. Insisto, en Castilla y León tenemos 830.000 afiliados a la Seguridad Social, pero tenemos 600.000 pensionistas, y entiendo que entre todos tenemos que conseguir el equilibrio entre aquellos recursos que se obtienen vía impuestos o vía cotizaciones sociales y que contribuyen a sostener los servicios públicos fundamentales, entre los cuales obviamente los autónomos también tienen que hacer una aportación, y un sistema de apoyo al emprendimiento, de apoyo a la creación de empleo, a la creación de empresas. Hay dos tipos de tarifas: una tarifa de 50 euros para los emprendedores, para los autónomos, que insisto, ha tenido ya mucho éxito. Más de 8.380 autónomos en Castilla y León se han acogido a esta tarifa y han puesto en marcha su proyecto empresarial. Y hay otra tarifa para contratar, sean autónomos o sean empresas de cualquier tipo, trabajadores indefinidos. No queremos apoyar un empleo precario, ni queremos apoyar un empleo inestable o un empleo temporal. Queremos que se apoye el empleo estable y el empleo indefinido. Por eso se condiciona esa tarifa de 100 euros a contratar al menos 2 años a una persona con un contrato indefinido. Estamos haciendo un número importante de medidas en relación con el emprendimiento. Hay una estrategia de emprendimiento y empleo joven que tiene más de 100 medidas acordadas con los agentes sociales. Esta tarifa plana de 50 euros es una de esas 100 medidas, pero hay otras muchas. Hay contratos de apoyo al emprendedor, hay contratos para personas en prácticas y para el aprendizaje. Hay un auténtico abanico de medidas desde el Gobierno de la Nación que ahora, además, van a verse apoyadas por un compromiso de la Unión Europea de incorporar más de 1.800 millones de euros adicionales a esa garantía juvenil, que implica un compromiso del Gobierno, de las administraciones públicas, de ofrecer a un joven o un empleo o una actividad de formación en menos de 4 meses. Por lo tanto, que claramente no tengamos personas que ni estudian ni trabajan, sino que claramente condicionemos nuestro sistema en una dirección que permita ofrecer oportunidades, sobre todo a los más jóvenes. Decía usted que potencian el trabajo indefinido, el empleo indefinido. La realidad es que con la reforma laboral los empleos indefinidos tampoco distan mucho de los empleos temporales en cuanto a garantías laborales. Y lo que sí que es verdad, y lo están diciendo todas las entidades internacionales, incluso también la Fundación de Cajas de Ahorro, creo que ha dicho recientemente, los sueldos en España cada vez son más bajos. ¿Cómo se puede garantizar el futuro de las pensiones cuando la realidad es que lo que cobran los españoles hoy en día es cada vez menos? Bueno, yo creo que hay que tener clara una realidad. España ha tenido que afrontar un proceso de contención de su déficit público y ha supuesto también un sacrificio importante en el que la moderación salarial ha tenido un papel fundamental. La moderación salarial, que no es la reducción salarial, la moderación es la reducción para unas personas, no tanto para otras. La moderación salarial ha sido un aspecto fundamental en la reorientación de muchas empresas. Y la reforma laboral lo que ha permitido es que no se destruyera más empleo. Es decir, la reforma laboral que ha sido muchísimo. La reforma laboral ha sido analizada
no solamente en el ámbito interno de nuestro país, sino también por la OCDE, ha sido sometida a un escrutinio externo, y lo que ha evidenciado es que sin esa reforma laboral la destrucción de empleo hubiera sido muchísimo más importante. Afortunadamente, la reforma laboral lo que ha permitido es que las empresas tengan instrumentos alternativos al despido, que antes no tenían. Antes la primera opción de una empresa en dificultades era despedir, no había flexibilidad interna. Sabemos que puede suponer un sacrificio, una reducción de gasto en salarios, como puede ser también una reducción de jornada, pero si la alternativa es el despido, desde luego la apuesta del Gobierno ha sido dotar a las empresas de mecanismos alternativos al despido. Eso ha evitado que en este país se perdieran cerca de 260.000 empleos que se hubieran destruido de no existir los mecanismos alternativos de la reforma laboral. Veníamos de una situación enormemente complicada, con unos datos de destrucción de empleo que se acercaban al 13% anual. Cuando la reforma laboral se aprueba, la destrucción de empleo en España era del 13%. En estos momentos ya hay creación de empleo en nuestro país. Los últimos datos... ¿A costa de qué tipo de contratos? Bueno, creación de empleo, ¿a costa de qué tipo de contratos? Pero, quizá usted prefiera que la gente esté en paro, pero el Gobierno tiene claramente que apostar por alternativas, dada la situación económica y dado que lo primero para crear empleo es que haya crecimiento económico. Obviamente tenemos que apostar por instrumentos que permitan primero sostener las empresas que existen, porque la alternativa puede ser la destrucción de las empresas que existen, pero lo que tenemos que conseguir es que las empresas se estabilicen y empiecen a crecer. Y después, cuando haya crecimiento económico, ya lo empieza a ver de forma incipiente en nuestro país en estos momentos, que ese crecimiento económico consiga crear empleo con menos tasas de las que lo creaba históricamente. Mire usted, para crear empleo en España había que crecer por encima del 1,5, del 2%. Con la reforma laboral hemos conseguido que con un crecimiento del 0,2, del 0,3, ya se esté creando empleo en España. Y eso significa que se han eliminado rigideces en nuestro mercado laboral y que se han instrumentado nuevos mecanismos de flexibilidad interna que están permitiendo salvar empleo y que además de salvar empleo está permitiendo que con menos crecimiento se cree empleo. Usted me dirá, pero no todo el empleo es de calidad, pero es empleo y a partir de ese empleo tenemos que conseguir instrumentar esa protección social adecuada. Mire usted, nosotros no estamos apostando por contratos basura. Los contratos basura pertenecen a otras épocas en nuestro país. Este contrato, por ejemplo, de 100 euros, significa que cotizando a 100 euros uno tiene toda la protección social como la que le correspondería si estuviera cotizando por la base que tiene su contrato. Esto significa que no estamos optando por renunciar a la protección social para conseguir una contratación estable, que estamos permitiendo que la contratación estable y la protección social, que son las dos caras de la misma moneda, se puedan construir y se puedan construir juntas. Y ahora que el país está empezando a remontar esta situación de crisis, que ha supuesto 3,5 millones de afiliados menos a la Seguridad Social, que ya de por sí hubiera sido un importante problema para el sistema, pero es que tenemos 800.000 pensionistas más de los que teníamos antes de empezar la crisis. Es decir, que el efecto sobre nuestro sistema económico es no solamente que había menos personas aportando, sino que además el gasto en pensiones y en prestaciones ha subido de forma muy, muy importante. ¿Cómo podemos afrontar este crecimiento de nuestros pensionistas en número y en cuantía? Porque las pensiones son más altas, mucho más altas de lo que eran cuando empezó la crisis. Pues obviamente poniendo toda la carne en el asador para que nuestro sistema productivo empiece a crear empleo y lo haga en dosis significativas y con tasas de crecimiento de nuestra economía menores que en épocas anteriores. ¿Se olvida, por tanto, el Gobierno de importar esos temidos mini-jobs de Alemania? Por supuesto, porque la fórmula del mini-job es una fórmula en la que se sacrifica la protección social por tener un contrato, sea este de la duración en horas que sea. Y nosotros lo que decimos es que todo contrato en España tiene que tener plena protección social. Pero plena protección social no solo para el día de mañana, si uno tiene el problema de una incapacidad temporal o una baja,
no digamos si tiene un problema de desempleo. No es lo mismo cobrar una prestación por desempleo calculada sobre una base de 800 euros o de 900 que cobrarlo sobre una base de 300, ¿no? También el día de mañana no es lo mismo generar pensiones cuando tu base de cotización son 1.000 euros, aunque estés pagando 100, que cuando tienes que pagar esos 1.000 euros. Por tanto, no es el sistema para España. España tiene su propio modelo, tiene sus propios... Le he explicado que existe esa estrategia de emprendimiento y empleo joven, que la Seguridad Social está por su lado apostando por todos los instrumentos de bonificaciones, reducciones de cuotas que permitan aumentar de forma significativa el número de afiliados al sistema, y lo que pretendemos es recuperar cuanto antes esa sangría de afiliados que perdimos desde el año 2007. Pero perdone, con la reforma laboral... Una de las cosas que hace la reforma laboral es que destruye y acaba con gran parte de los logros sociales que habían conseguido las diferentes negociaciones a lo largo de la historia y los trabajadores. Y eso no me lo negará porque es que es así. La reforma laboral acaba con esos logros sociales, y la reforma laboral, perdóneme señor Burgos, lleva al mercado laboral a trabajos en precario. En los últimos datos de empleo, ya que usted habla tanto de datos, son plausibles. El 95% de las contrataciones son temporales y estacionales. Y evidentemente, ¿usted realmente cree que con ese planteamiento del sistema laboral que genera la reforma laboral se puede mantener el sistema de pensiones como estaba? ¿Y dónde quedan los logros sociales de los trabajadores que se han perdido? Yo lo que creo es que con el anterior sistema la Seguridad Social había entrado en déficit y se había hundido en cuanto a sus expectativas. La Seguridad Social había entrado en déficit porque se pinchó la burbuja inmobiliaria, se fue mucha gente al paro, y esa burbuja inmobiliaria no se generó en una legislatura, ni en 2 años, ni en 3. Viene de épocas muy anteriores, del 96 y de mucho antes. Quiero decir, fue un cúmulo y fue una gran crisis económica a nivel mundial. Bueno, esa será su interpretación. Yo lo que sé es que en el año 2007 el sistema gozaba de buena salud desde el punto de vista de los afiliados a la Seguridad Social, de su superávit, y ese superávit se destroza en escasamente 3 años. Y entramos en una situación de déficit y de números rojos en la Seguridad Social. La reforma laboral, si algo ha hecho, es evitar la destrucción de empleo, frenar la destrucción de empleo. La destrucción de empleo era la que provocaba el sistema anterior. A usted probablemente le guste más el sistema anterior, pero la reforma laboral lo que ha hecho es frenar la sangría, y desde luego no puedo compartir con usted una afirmación tan rotunda como la que ha hecho. Mire usted, la contratación indefinida está creciendo en España el 16%. Perdone, le hablo de los últimos datos del Instituto del INEM. Yo le hablo de los 95% de la contratación era temporal. Bueno, pero no confundamos la contratación temporal, que por supuesto en número es mucho más voluminosa, como su propio nombre indica. Como es temporal, no puedes comparar un contrato que dura en el tiempo de forma indefinida con 4 o 5 contratos temporales. Hablamos que se suceden de nuevo empleo a lo largo. Claro, y siempre habrá en número más contratos temporales que contratos fijos. Como su propio nombre indica, hay personas, hay empresas y hay sectores que contratan de forma consecutiva, porque son estacionales, porque necesitan personal los fines de semana. No pretenderá usted que algunos establecimientos hoteleros o los que desarrollan sus actividades, por ejemplo, en los meses veraniegos, tengan personal fijo. Necesitan empleo temporal porque tienen picos de actividad. Y nuestro país tiene el sistema económico que tiene y está muy ligado a situaciones estacionales. Pero dicho eso, la contratación indefinida está creciendo a unas tasas muy superiores a los últimos años en nuestro país. Y desde luego la contratación se está incrementando globalmente, pero la contratación indefinida también. Y lo que es más importante, estamos consiguiendo revertir una situación de paro creciente y de paro sin salida y sin solución, a una situación en que ya estamos
en términos de seguridad social, en tasas positivas de creación de empleo. Es decir, después de 68 meses seguidos en España con tasas interanuales negativas de afiliación a la seguridad social, 68 meses seguidos. Hemos conseguido revertir esta situación con esfuerzos y con sacrificios de toda la sociedad española, por supuesto. ¿Quién va a remontar una crisis de esta magnitud sin esfuerzos y sin sacrificios? Pero una cosa son los esfuerzos y los sacrificios y otra cosa es no ver que los resultados se están produciendo. Y claro que hay que seguir tomando decisiones y claro que hay que tomar nuevos caminos y desarrollar nuevas reformas. Desde luego, sin las reformas que se han tomado, estaríamos probablemente todavía más hundidos como país. Pero afortunadamente, y lo reconocen todos los organismos internacionales, la situación ha cambiado drásticamente, ha cambiado en España y ha cambiado en casi todas sus comunidades autónomas y cambiará en todas en muy poco tiempo. Y estoy convencido de que este mes de marzo y los meses próximos veremos datos positivos en afiliación y en paro. Y eso en parte tiene que ver con las reformas estructurales del gobierno y desde luego también tiene que ver con la reforma laboral, pero tiene que ver obviamente con el esfuerzo conjunto de la sociedad española en el que están participando todos, trabajadores y empresarios, administraciones públicas y ciudadanos. Y lo importante es ver si las decisiones que se toman dan resultados. Obviamente venimos de tasas de destrucción tan masivas que ninguna reforma hubiera conseguido resultados inmediatos. Pero en menos de 2 años, esta reforma, claro que está provocando resultados positivos. Pero si lo están reconociendo en todos los ámbitos internacionales, si los propios servicios de estudios de la banca que citábamos antes están hablando, no el gobierno, los servicios de estudios, de que el crecimiento puede ir de forma mucho más acelerada y con él la creación de empleo. Esto obviamente no es casualidad, esto también tendrá que ver de alguna forma con las medidas que se han tomado. Pues díganos una cosa, después de este desastre, porque no se puede calificar de otra manera lo que está ocurriendo con el empleo en España, entonces su mensaje nos puede de algún modo aliviar en el sentido de que no van a cometer más reformas tal y como Europa siempre dice, hay que bajar más los sueldos en España, incluso la COE. ¿Usted qué diría a todo eso? Porque ya después de la que llevamos encima... Es que nosotros nunca hemos defendido que haya que bajar ningún sueldo. Lo que hay que hacer es permitir a las empresas que sobrevivan. De nada sirve tener sueldos muy altos si la empresa que los paga no es capaz de seguir adelante. Y estamos pasando todavía por una situación en la que muchas empresas no tenían, insisto, alternativas al despido. Y las alternativas al despido pueden ser muchas. El problema es cuando el mercado laboral presentaba rigideces normativas que hacían imposible que los trabajadores y la empresa pudieran negociar, por ejemplo, en un ámbito concreto, en un ámbito local, en un ámbito puntual, medidas alternativas al despido. O cuando se agotaban esas negociaciones hasta el infinito sin alternativa, sin otra alternativa a un expediente de regulación de empleo de extinción. En estos momentos las empresas afortunadamente están tomando otros caminos porque pueden hacerlo, porque pueden plantear en ámbitos de negociación colectiva distintos esos acuerdos con sus trabajadores y poder buscar alternativas al cierre. Y se han cerrado muchas empresas en Castilla y León, muchas empresas en España. Y lo importante es que no sigamos cerrando empresas y que podamos tomar decisiones que no pasan por reducciones de salarios que el gobierno nunca ha estimulado. Sí, la moderación salarial, insisto, la moderación salarial ha sido un instrumento muy importante y esperemos que lo siga siendo, porque en estos días los agentes sociales están precisamente hablando sobre la posibilidad de seguir manteniendo acuerdos en ese ámbito en el futuro. Y sería bueno para España. Pero España no va a competir en el ámbito internacional por salarios más bajos. España tiene que competir por talento, tiene que competir con innovación, tiene que competir con ideas, con buenos productos. Estamos exportando mucho. Las empresas que han sabido adaptarse y que han tenido fórmulas de adaptación están abriendo nuevos mercados. Con eso, y no con salarios bajos, es con lo que España tiene que ser competitiva en el futuro.
Nos ha dado antes unos datos. En Castilla y León hay 800 y pico mil asalariados, 600.000 pensiones. ¿Hasta cuándo están garantizadas las pensiones en Castilla y León con estos datos, teniendo en cuenta en qué situación están los asalariados? Es decir, no todos son jornadas completas y no todos son sueldos altos. Pues mira, yo creo que las pensiones están garantizadas en Castilla y León porque disponemos de un sistema solvente, de un sistema fiable, de un sistema que es una caja única para el conjunto de los españoles y por tanto no se trocea por comunidades, y aunque unas comunidades tengan unas cifras de pensionistas mayores, lo importante es que están protegidas por el esfuerzo común de todos los ciudadanos. Lo digo porque ahora que algunos pretenden trocear la caja única de la seguridad social, es bueno que se sepa que en muchas comunidades es el esfuerzo de otros lo que permite sostener el sistema. Pero mire usted, los sistemas tan complejos como los de la seguridad social española no se sostienen solos, también se sostienen con reformas. Y por eso este gobierno, cuando llegó, sí se planteó una serie de reformas muy importantes en materia de seguridad social, que le han dado estabilidad, que le han dado fiabilidad y que le dan seguridad para el futuro. ¿Por qué? Porque uno de los problemas fundamentales que tenía este sistema era la salida anticipada de muchos de nuestros trabajadores del mercado laboral antes de llegar a la edad de jubilación. Lo que teníamos que hacer era estimular la continuidad laboral de los ciudadanos y desarrollar iniciativas ciertamente novedosas para que los ciudadanos que pudieran y que así lo desearan pudieran seguir en activo, incluso más allá de la edad de jubilación. Fíjese, pusimos en marcha una restricción de las jubilaciones anticipadas para evitar esa salida masiva, pero también pusimos en marcha incentivos para que ciudadanos que quisieran permanecer en activo pudieran compatibilizar salario y pensión, que era algo que antes no se podía hacer. Uno o era jubilado o era activo, pero no podía compatibilizar ambas cosas. Mediante una nueva regulación de la compatibilidad entre salario y pensión, existen en este momento en Castilla y León pues más de 1.036 personas exactamente que están compatibilizando salario y pensión. Es decir, que siguen trabajando más allá de los 65 años, de su edad ordinaria de jubilación, y siguen compatibilizando su salario, su sueldo, con un porcentaje de la pensión. Esta es una medida que otros países habían tomado hacía mucho tiempo, y España no. Nosotros la hemos impulsado, como hemos impulsado una nueva regulación, el llamado factor de sostenibilidad, que lo que hace es ligar las pensiones a la evolución demográfica de nuestra sociedad, o un nuevo mecanismo de revalorización para que las pensiones se vayan revalorizando en el tiempo de forma compasada con las posibilidades reales. Eso es lo que sostiene un sistema de pensiones. No llegar a momentos en que nos encontramos con un déficit brutal cuando ya no tenemos más medidas que congelar las pensiones. Tenemos 5 minutos. Precisamente porque en este país no queremos que las pensiones se vuelvan a congelar nunca, es por lo que hemos adaptado el sistema para que responda de otra forma. Ahora mismo la edad de jubilación se está ampliando hasta los 67 años. Cuando nos jubilemos los que estamos sentados en esta mesa, ¿nos jubilaremos a los 67 o a más edad? Yo creo que lo primero que hay que reconocer es que las sociedades evolucionan y que lo que antes nos parecía una edad límite para la actividad laboral ya no lo es en absoluto. Es más, existe una esperanza de vida beneficiosa, afortunada para los ciudadanos, que hace que los ciudadanos puedan aspirar a desarrollar muchísimas más actividades en años en los que antes solo pensaban en jubilarse. Por tanto, la evolución de la edad de jubilación es algo natural, consustancial a lo que está pasando en estos momentos en todos los países de nuestro entorno. Pero España tiene una edad objetivo de 67 años y nos parece más que suficiente. Tardaremos en alcanzar esos 67 años de jubilación todavía mucho tiempo, porque la evolución es muy progresiva e iremos hasta el año 2027. Esto significa que para entonces la esperanza de vida incluso habrá progresado todavía mucho más y los ciudadanos pasarán como jubilados, como pensionistas, muchos más años de los que pasan ahora. Perdone, hablaba usted de la caja única que algunos querían trocear. ¿Ese mensaje lo ha entendido el ministro Montoro a la hora de negociar la próxima financiación autonómica? ¿Va a impedir que territorios troceen o impongan sus criterios frente a otros territorios
como por ejemplo Castilla y León, donde está claro que la idiosincrasia es muy distinta, y lo acabamos de ver, 600.000 cotizantes, 860.000 pensionistas, no es lo mismo. ¿Lo ha entendido el señor Montoro o cree que hay riesgo de que realmente territorios como Cataluña o Madrid o otros territorios quieran trocear esa caja única de la que usted hablaba, y que está claro que incluso contra viento y marea y con crisis se ha mantenido y se ha sujetado? Pues naturalmente que lo sabe el ministro Montoro, lo sabemos todos, incluso los que somos de Castilla y León. Pero seguro lo sabe. Lo sabemos probablemente, necesitará que se lo recuerde. Probablemente mejor que los que no viven en estas comunidades. Pero mire usted, los sistemas de financiación no los diseña el ministro, responden a acuerdos políticos, y acuerdos en los que han participado las comunidades autónomas, y acuerdos que han suscrito las comunidades autónomas, y compromisos en los que muchos de los requerimientos del que viene, naturalmente del que viene, como siempre ha demostrado el señor Montoro, una capacidad de acuerdo que ya nos hubiera gustado que tuvieran otros mecanismos de financiación que, por ejemplo, aquí en Castilla posteriores. Y lo ha hecho ver en no pocas ocasiones el presidente Herrera y la Junta de Castilla y León no están muy de acuerdo, por lo menos en las declaraciones, o por lo menos en esa carrera que se ha hecho de publicación de balanzas fiscales para hacer ver que unos han recibido más que otros, cuando realmente son cifras sesgadas. El nuevo mecanismo de financiación no está todavía planteado encima de la mesa, con lo cual es difícil estar en desacuerdo con algo que no existe. Otra cosa es que uno pueda tener pretensiones, uno pueda, como es normal, defender lo que le interesa a su tierra y a su comunidad, y ese es el papel que tienen que jugar los presidentes autonómicos, pero no se puede ser crítico con algo que no existe. En estos momentos no está encima de la mesa ninguna propuesta sobre el mecanismo de financiación. Cuando lo esté, veremos si responde o no a los requerimientos de comunidades, como es el caso de Castilla y León. Yo estoy absolutamente convencido de que Castilla y León encontrará su espacio en ese nuevo mecanismo de financiación, como siempre lo ha encontrado. Que Castilla y León sí ha tenido una actitud siempre abierta a la negociación con todos los gobiernos, incluso con los que eran de otros colores políticos, como no lo va a tener ahora con uno que es de su propio color político. Además encontrará la máxima colaboración y la máxima defensa de los intereses de Castilla y León también en los que tenemos responsabilidades en el gobierno de España. 5 minutos, bueno, menos, casi estamos para despedirnos, pero queríamos preguntarle por la noticia de última hora que hemos conocido hoy. El PP canario pagó vacaciones a el señor Tomás Burgos en las islas. Por supuesto que no. Para empezar, yo me pago mis vacaciones, me las he pagado siempre. Esa noticia tiene que ver con una invitación que el Partido Popular de Fuerteventura me cursó para dar una charla, una conferencia a unas personas, a un colectivo de pensionistas, en mi función de diputado nacional. Yo fui atendiendo a esa invitación y desconozco lo que ocurrió con el pago de los hoteles o las comidas. Yo participo en muchos eventos, participo desde hace muchos años en todas las actividades a las que me invitan, y obviamente no pregunto cuando alguien me invita a asistir a una conferencia o a un ámbito de trabajo determinado, si esa factura se paga de una manera o de otra. La información es de Canarias Ahora, es un diario digital, que bueno, seguramente esté, como no, usted al tanto, pero habla de que si no es usted, porque lo que nos está comentando no tiene ni idea, pues alguien hizo pasar su nombre por el de una periodista que ni siquiera es periodista, que es actriz. No sé si conoce usted todo esto, porque se le ha suplantado la identidad, o... Naturalmente, es decir, que lo conozco, pero insisto... ¿Va a tomar medidas legales usted? No tengo ninguna responsabilidad en esa cuestión, ni yo pagué la factura, ni conozco el mecanismo por el que esas facturas se pagan. Pero yo lo que sí sé es que yo me pago desde hace muchos años mis vacaciones y elijo dónde me las pago, y desde luego no en los lugares en los que voy a trabajar. Bueno, pues Canarias Ahora seguiremos al loro. A ver qué ocurre, chicos. Pues muchísimas gracias. Una noche más, Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social vallisoletano. Gracias por habernos acompañado en la quinta esquina de este plato esta noche. Muchas gracias. Gracias por venir. Felipe Ramos, diario de Castilla y León, El Mundo.
Castilla y León de Radio. Elena Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Y ya saben que pueden volver a escuchar esta entrevista mañana a partir de las 12:15 en Castilla y León, en la mañana de Radio 102.8 FM, y leer en las páginas de Diario de Castilla y León El Mundo. Nos vemos la próxima semana. Gracias.